grabación para que las personas lo puedan ver después. Y pues bueno, ya podemos comenzar. Bienvenidas todas y todos. Muchísimas gracias por unirse a este taller. Nos da pues mucha alegría que casi siempre son las mismas personas que se unen, pero también pues aparecen caras nuevas, personas nuevas. Y pues bueno, como habrán leído en la descripción de este taller, hoy vamos a hablar de autocuidado y pues la importancia, porque sabemos que es un tema súper necesario en el activismo, más ahorita que estamos pues aún en pandemia, en cuarentena y todo eso. Y pues puedes poner la siguiente, Rob, por favor. Te va a ti. Ok. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Vamos a empezar a hablar este taller, o bueno, vamos a iniciar este taller, hablando principalmente con pues el autocuidado, ¿no? Hablando de pues este tema que es muy importante y que algunas veces pues decidimos ignorar. Y justamente en esta diapositiva decidí poner como esta fotografía en donde pues podemos ver, ¿no? Se tomó durante una vigilia en donde pues una persona estaba teniendo contacto directo con los animales que llegan en los camiones, ¿no? Y que entran directo al matadero. Y algunas veces, al menos, por ejemplo, yo identifiqué que algunas veces como activistas o como personas que pues estamos como activas en el movimiento y asistimos a vigilias y asistimos a algunas otras actividades, pocas veces nos detenemos a como dejar o a sentirnos, y justamente de eso va el autocuidado. Ahorita a través de los temas vamos a ver que es un proceso pues interno y completamente personal. Y bueno, justamente algo que quería dejar como con esta fotografía es que si nosotras y nosotros no nos encontramos bien o no nos o tenemos como ciertas complicaciones o problemas, no vamos a poder ayudar a alguien más. Entonces, voy a iniciar con este tema. Y bueno, justamente el autocuidado es una prioridad, ¿no? Y bueno, como una forma de definirlo es que pues es el conjunto de actividades, rutinas o comportamientos que realizamos por decisión propia para cuidar de nuestra integridad tanto física y como emocional. Es decir, el autocuidado son toda esa serie de actividades y también acciones que tomo por decisión propia o que yo priorizo, y que tienen como objetivo el cuidar de mí mismo, y que también tienen como objetivo el identificar cuáles pueden ser como las problemáticas o ciertas complicaciones que tengo, y la forma de resolverla tomando decisiones como correctas y completamente informadas. Justamente aquí nos dice que el autocuidado pues lo vamos desarrollando día a día, esto de forma empírica a través de las experiencias que cada uno o que cada una tenemos. Y bueno, poco a poco a través del tiempo nosotras y nosotros nos vamos dando cuenta qué es lo que nos conviene, qué es lo que es bueno para nosotras o nosotros, y también reconocemos y sabemos cómo evitar, ¿no? Eh, entonces, esa es una forma en la que podemos definir el autocuidado. Y bueno, es súper importante saber que hay diferentes formas, o el autocuidarnos es algo muy íntegro, y justamente hay que checar como de forma muy holística o de forma de separar las partes para identificar cuáles son pues los problemas, ¿no? Y de qué forma voy yo a resolverlos para ser una persona íntegra y para poder justamente llegar a este nivel en el que puedo sentir empatía también por mí mismo, y también esto me va a permitir a llevarlo a mi entorno y también poder ayudar, ¿no? Que es el objetivo. Prácticamente una parte del autocuidado es físico, es decir, escuchar y atender nuestro cuerpo. Es súper importante siempre escuchar las alertas, ¿no? Y justamente en algunas ocasiones pues llegamos como a ignorarlo. Y es por eso que tenemos algunas veces problemas de salud que pues pueden venir
desde el que no nos estamos alimentando correctamente, el que, no sé, hay como muchísimo tiempo entre nuestras comidas, en el que no estamos haciendo ejercicio, entre otras cosas. Y bueno, justamente, pues no sé, aquí para dar como algunos ejemplos de cómo se puede ver reflejado el autocuidado al menos como en esta parte física, pues por ejemplo el comer bien, ¿no? El tener un horario para comer, el ir a la cama temprano y todas estas cuestiones que sabemos que le hacen bien a nuestro cuerpo. Eh, Otra de las partes que son muy importantes en el autocuidado es prácticamente ya vimos, ¿no? La forma como me relaciono yo conmigo mismo, conmigo misma, y también es importante ver el entorno en el que me estoy desarrollando, con quien estoy compartiendo experiencias, a quien le cuento mis planes, y justamente a esto me refiero como al ámbito social. Como dice aquí el slide, pues prácticamente es la conexión que existe con nuestro círculo social y hay que reconocer que es parte de nuestro desarrollo, ¿no? Las personas con las que yo estoy teniendo contacto, prácticamente deben reflejar algo positivo, deben sumarme y justamente esto también hace que cada uno y que cada una se desarrolle íntegramente. Y bueno, otra de las partes muy, muy importantes es pues el tema emocional. El asegurar que estamos conectados con nuestras emociones y sabemos manejarla. Y creo que este es uno de los puntos, por ejemplo, que como activistas, cada uno y que cada una lidiamos día a día, ¿no? Desde asistir a una vigilia y el sentirnos o el ver prácticamente la violencia de frente, pues despierta muchas emociones o muchos sentimientos de tristeza, tal vez enojo. Incluso he escuchado, ¿no? Activistas que dicen, me siento hasta cierto punto como inútil de no poder hacer algo más o por no poderlo detener y rescatar, ¿no? Creo que todos esos sentimientos son válidos. Hay que recordar que lo que cada una piensa y siente es completamente importante y justamente el autocuidado nos enseña qué vamos a hacer con estas emociones. Eh, y pues cómo voy a manejarlas justamente para que no me, o sea, directamente no hagan que yo entre en una situación, por ejemplo, de estrés o justamente el estrés conlleve a un problema físico, ¿no? Porque pues realmente eso también es súper importante. Entonces, son como parte de que el autocuidado nos ayuda a reconocer, a reflexionar y también nos va a ayudar como a identificar y resolver. Y bueno, ¿cuál es como la importancia del autocuidado y por qué decía que el autocuidado tendría o debe ser una prioridad para cada una o cada uno? Y bueno, justamente aquí esta frase dice, cuidarse a sí mismo significa preguntarse qué necesito y responder honestamente. Eso prácticamente refleja cuál es la importancia, ¿no? No se trata de mi compañero o de mi compañera, no se trata de ninguna persona con la cual me estoy relacionando, sino se trata de la persona más importante que existe, que soy yo mismo, ¿no? Eh, el realmente preguntarnos cómo me estoy sintiendo, el preguntar qué es lo que realmente necesito y justamente el autocuidado nos dice, ¿no? Que hay que responder honestamente y es como súper importante pues hacerlo. Por ejemplo, si yo identifico que una persona con la que yo me relaciono está presentando, pues no sé, reacciones o acciones tóxicas o estoy desarrollándome en un círculo que es violento y eso yo reconozco a través del autocuidado que mi límite es ese, o sea, me sobrepasa mi límite y yo no quiero desarrollarme en ese ámbito o seguir con esa persona, creo que es importante justo romper ese lazo. Entonces, prácticamente con este ejemplo queda claro que el autocuidado nos va a ayudar a identificar todas esas cosas que yo no quiero para mí mismo o yo no quiero para mí misma y le va a dar solución a todo este tipo de cuestiones. Y bueno, dice que principalmente nos ayuda a reconocer que nosotras y nosotros mismos somos responsables de nuestro propio bienestar. Es decir, ninguna persona, o bueno, vamos a tener como justo apoyo de todos nuestros compañeros, de nuestras compañeras, familiares, amigos o amigas cercanas,
pero también es importante reconocer que nosotras o nosotros mismos somos nuestra prioridad y nosotras mismas tenemos que poner en acción y ser responsables de nuestras propias decisiones. Y bueno, cuidarnos a nosotros mismos, pues también significa identificar pues nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales, financieras y espirituales. Y bueno, justamente como dice la diapositiva, el proceso o el autocuidado es diferente para cada persona. Y eso es muy importante de reconocerlo, ¿no? Todas y todos vivimos, por ejemplo, en realidades diferentes y no a todas o a todos nos va a funcionar de la mejor forma, eh, pues las maneras de autocuidarnos. Entonces, siempre es importante el reconocer nuestro propio proceso, abrazarlo. El tema del autocuidado también justamente llega a causar en algunas ocasiones estrés, ¿no? O llega a causar ciertas molestias. Es nuestro proceso. Hay que recordar que siempre como abrazarnos, apapacharnos y el escucharnos en todo momento va a hacer que el autocuidado sea pues un proceso pues prácticamente benéfico para nosotras y nosotros mismos. Y bueno, aquí coloqué algunas de las ventajas del autocuidado eh, y algunas palabras clave, ¿no? Todas y todos tenemos pues metas o tenemos sueños, ¿no? Que pueden verse reflejados a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y también a través de cómo nos relacionamos en nuestros círculos, nos vamos a dar cuenta que hay personas que tienen metas afines a las de nosotras. Y bueno, el autocuidarnos y reconocer pues todo lo que ya comenté anteriormente va a ayudar a que nuestra productividad mejore. Es decir, el ya no tener o por ejemplo presentar problemas emocionales o el saber cómo manejar mis emociones ante situaciones que pueden ser estresantes o pueden causar como algún sentimiento que no nos gusta, pues ya no va a ser como un problema, ya no va a ser como una barrera para que yo continúe, ¿no? Entonces, prácticamente el autocuidado nos va a ayudar a mejorar nuestra productividad. Además de que también el autocuidado nos va a ayudar a reconocer y a producir amor, amor por nosotras o por nosotros mismos. Es decir, pues nos va a conectar directamente a que nosotras y nosotros tengamos un diálogo interno y también va a mejorar el tema de nuestra autoestima. El autocuidado también es inspiración, ya que pues identifica necesidades emocionales, emociones, perdón, reales. Es decir, el autocuidado va a ser como un análisis o nosotras mismas a través del autocuidado vamos a crear un análisis de qué es aquello que me hace sentir triste y cómo puedo abordarlo, o cómo puedo hacer yo misma que me pueda sentir mejor. Y bueno, obviamente, como decía, ¿no? Al inicio de la fotografía, en donde veíamos a la activista, pues tocando al cerdo, nos va a justamente a llegar en este momento en el que si yo estoy bien conmigo mismo, conmigo misma, voy a poder compartir, voy a poder reflejar todo aquello que he aprendido y de esta forma voy a poder mostrar más compasión y empatía con el exterior. Eh, Esta parte es muy importante y si solo tú puedes decidir el cuidarte a ti mismo, nadie puede hacerlo por ti. Es decir, aunque tengamos amigos y amigas cercanas o tengamos un círculo con el que me llevo súper bien y me hacen sentir feliz y he vivido experiencias y me siento cómodo compartiendo, solo yo debo ser responsable de mis emociones, solo yo debo ser responsable de mis acciones y también de mis decisiones. Es decir, pues debemos responsabilizarnos en todo momento de nosotras mismas y justamente esta parte dice, ¿no? Que podemos sentirnos inspirados o influenciados por personas que nos quieren o personas que seguimos, no sé, a través de Instagram, revistas, de nuestra terapeuta, etcétera. Podemos justamente sentirnos inspirados, pero pues solo nosotras decidimos si vamos a ir un paso más allá de comenzar a cuidarnos, ¿no? Y esto también demuestra la empatía que podemos sentir por alguien más, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, acercándonos con personas y contándoles, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que de mis primeras vigilias yo regresaba como triste, ¿no? Yo regresaba
pues prácticamente como destrozado, ¿no? Al ver a los animales de esa forma y pues también como el pensar que, pues qué era lo que ocurría dentro de los mataderos y cuál iba a ser el destino de estos animales al entrar en ese lugar. Y me acercaba con personas que no eran veganas a contarles y prácticamente me hacían sentir peor, porque no compartían como esta, pues sí, como esta misma empatía y las palabras que ellos podían decirme como que no me ayudaban tanto, no me hacían sentir mejor. Sin embargo, es importante y en esta parte por eso decidí colocarla, es importante saber que solo nosotras decidimos, como dice la frase, ir un paso más allá y comenzar a cuidar de nosotras mismas, ¿no? Descubrí tal vez que mi proceso o la forma en la que a mí me hacía sentir mejor o me estaba autocuidando no era hablar con personas sobre lo que estaba sintiendo, sino encontrar una forma alternativa en la cual yo pudiera expresar esos sentimientos y pudiera hacerme sentir mejor, ¿no? Por ejemplo, el llegar y dibujar o ponerme a diseñar algo, o no sé, hablar tal vez con algún amigo cercano, o justamente ir con mis compañeras y compañeros cercanos, activistas, a comer y platicar de lo que sentíamos. Eso sí funcionaba. Entonces, el responsabilizar a alguien más también por lo que sentimos o lo que nos está pasando, eso no es autocuidado. Autocuidado es reconocer todos esos sentimientos y todas esas acciones y pues afrontarlas bajo nuestros procesos, bajo nuestras posibilidades. Y bueno, es importante también mencionar que si en algún momento todas estas emociones o todo este proceso nos sobrepasa, es importante acudir con un especialista, ¿no? En este caso, alguien que sea un profesional, al menos como en el tema de la salud física o de la salud mental, y eso también nos va a ayudar muchísimo. Y el reconocer que no podemos con todo y necesitamos apoyo de un profesional, también es autocuidado. Bueno, esta parte ya se las voy a explicar y es una palabra que pues últimamente está sonando más en redes sociales, hay más información al respecto y pues es ¿qué es el burnout? El burnout es un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima. Pues básicamente la traducción en inglés sería como agotamiento, pues es el agotamiento total suele comúnmente pasar, y de hecho el término inició por los trabajadores de empresas pues y corporaciones muy grandes que pues ya saben que sus oficinas están llenas de miles de cientos de trabajadores y como que por cuestión de derechos humanos, obviamente tenían que tratar este tema de la parte emocional y de cómo mantener pues felices a sus empleados y pues obviamente se estaban dando cuenta, hay diversos estudios de ciertos patrones repetitivos en los trabajadores, como ya mencioné, pero pues bueno, esto sabemos que les pasa a activistas también, no es exclusivo de realmente ningún grupo, le puede pasar a estudiantes, a docentes, a trabajadores, a familias, en un número pues de personas indefinido, pues algunos de los síntomas son cansancio, irritabilidad, tensión y desmotivación, náuseas y trastornos del sueño. Como pueden ver, estos síntomas son tanto emocionales, mentales, así como pues ya más físicos, ¿no? Y aquí lo fuerte es que no solo se queda como en lo mental, ¿no? Que es igual de preocupante, pero ya se puede estar manifestando de una forma física, que ya altera nuestro día a día, que nos dé ansiedad, que comencemos con náuseas, con dolor de estómago, dolor de cabeza, y pues bueno, también afectando otras áreas como trastornos del sueño, insomnia, narcolepsia, etcétera, ¿no? Pues bueno, cabe recalcar que ni Roberto ni yo somos pues médicos, no somos doctores, no tenemos ninguna maestría o doctorado en estos temas, no somos psicólogos tampoco. Sin embargo, pues estamos hablando desde nuestra experiencia, algo que nos hubiera gustado que nos dijeran pues hace muchos años cuando comenzamos a hacer activismo, y pues también todo esto que les estamos presentando en las diapositivas viene pues detrás una investigación de artículos científicos, etcétera. Entonces,
Obviamente nosotros no sustituimos el que ustedes se acerquen a profesionales, pero pues creo que es el primer paso, ¿no? Comenzar a hablar de estos temas como hablamos de otros y pues quitar ese tabú de que la salud mental pues es algo muy personal, ¿no? O algo que solo podemos hablar con doctores, por ejemplo. ¿Le puedes dar a la siguiente, Rob, por favor? ¿Qué papel tenemos nosotros como activistas en el burnout? Como ya mencioné, pues es el agotamiento total, ¿no? Tanto emocional como físico. No siempre es de ambas, a veces es una más que otra. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos prevención. Prevención, pues estaría muy padre que nosotros antes de, bueno, el momento de que decidimos hacernos activistas desde nuestra primera acción, pues que alguien se hubiera acercado, ¿no? A decirnos como de, eh, em, no te desgastes, recuerda cuidarte de ti mismo, ve a terapia, pero pues la realidad es que yo creo que nadie aquí, o al menos la mayoría, pues pasó por eso. Yo creo que entramos a hacer activismo por los derechos de los animales o el medio ambiente, pensando en que lo íbamos a hacer todo, ¿no? Y de repente de un día para otro ya toda nuestra vida se revuelve en nada más animales y dejamos de lado ciertas actividades que a nosotros pues al fin y al cabo nos estaban ayudando a balancear nuestra vida, ¿no? Porque pues es lo sano que nuestra vida y propósito sean varias áreas, no solo pues un tema. Y pues bueno, si ustedes quizás empiezan a hacer activismo, llevan ya unos meses o días o están planeando empezar, pues algún tip que les doy es establecer límites claros desde el principio, saber que pues obviamente el ser activista no es algo que se disfrute, porque al final, pues en nuestro caso estamos luchando por un grupo de, mm, de individuos oprimidos que no somos nosotros mismos, ¿no? No es como el feminismo que pues las mujeres luchamos por nuestra propia libertad, no es como en otros movimientos. Este es el único movimiento que realmente nosotros estamos, pues no representando, pero sí somos en los que entre humanos representamos a los animales. La identificación del burnout es obviamente un proceso súper difícil. Siento que es parecido a cuando pues tú estás triste y que las demás personas te dicen como, oye, te veo triste, te noto diferente y pues tú estás como de, ay, no, tú realmente no hiciste como ese trabajo de verte realmente, ¿no? Y dejarte sentir, porque recordemos que ninguna emoción es mala, obviamente, necesitamos el enojo, necesitamos la tristeza, necesitamos pues el sentir, pero ya cuando llega a un punto de que es más tristeza, es más enojo, es más irritabilidad que otra cosa, pues ahí hay como una red flag, una bandera roja que nos está diciendo que algo estamos haciendo mal, ¿no? Y pues la identificación va desde que tú digas, ok, estos últimos meses o semanas o incluso años, porque pues la verdad es que obviamente el burnout va subiendo de nivel, porque no es lo mismo que te des cuenta que pues ya estás agotado totalmente al mes, a que si ya llevas 4 o 5 años y pues de repente hasta que explotaste es cuando te das cuenta, ¿no? Entonces, pues es tú saber que te has estado sintiendo diferente, reconocer que necesitas pues ayuda o que necesitas hablar de ello y pues también siento que aquí está la temática de fear of missing out, que es como que nos da miedo perdernos de cosas, ¿no? Muchas veces en el activismo es como que, bueno, encontramos una comunidad, entonces cada fin de semana hacemos 3 acciones, los viernes hacemos cubos, los sábados vigilias, los domingos taller o disrupción o protesta, y entonces pues ya comienzas a conocer diferentes activistas, tienes amigos, se vuelven como pues tu segunda familia al fin y al cabo. Y a mí me pasaba, hablo desde experiencia personal, que no sé, un día despertaba, ¿no?
después de una vigilia o después de un cubo, y pues yo realmente me sentía súper, súper cansada. Pero entonces ahí entra el fear of missing out, que dices como de, ay, no, es que no voy a ver mis amigos, o ay, ¿qué va a pasar si yo falto? O sea, te aseguro que, pues claro que tu participación es importante, pero la protesta va a seguir ahí, aunque tú no acudas y aunque haya pues bajos números, yo creo que es mejor que tú estés sano, sana, al momento de hacer una acción, a que pues ya vayas todo irritado, enojado, incluso es hasta peligroso porque hay gente que se ha llegado a desmayar como en los cubos y puede ser como un ejemplo muy pues banal, pero al fin y al cabo ha pasado, ¿no? Y viene de lo mismo, de no tener autocuidado, porque pues igual no nos estamos enfocando como en nuestra alimentación, no dormimos lo que tenemos que dormir, con tal de ir a todas las acciones que podamos. Y pues bueno, como pueden ver hasta acá a la derecha, es pues si ya tienes burnout, ¿qué hacer, no? Hay tratamiento, claramente. Como ya mencioné, nosotros pues no somos profesionales, pero yo creo que es importante ya tratarse pues profesionalmente cuando notas ya un patrón de estos comportamientos o reacciones que estás teniendo. También pues me gustaría aclarar que la salud mental en cuanto a psiquiatras y psicólogos es un privilegio, claramente. Entendemos que es un privilegio que pues no todos podemos tener porque pues lamentablemente es caro, ¿no? Y también está como muy estigmatizado de, ay, va al psiquiatra o ay, va al psicólogo, pero pues en realidad yo creo que es una buena inversión si tú puedes realmente como darte ese lujo, por así decirlo. Aunque también pues es cierto que desde hace un montón queremos como preparar pues hacer como una red de profesionales de la salud que pues obviamente sean antiespecistas y que también ofrecen sus servicios pues a un precio justo, ¿no? Que obviamente pues no nos van a regalar su trabajo, sus servicios, pero pues sí lo hacen como a un precio justo. Entonces, igual pues si ustedes alguna vez requieren como platicar con un psicólogo u otro profesional, pues igual se pueden acercar a Rob o a mí y con gusto les pasamos los contactos de las personas que nos atienden a nosotros. Y pues bueno, además el tratamiento o sea, además de ser terapia, también pues involucra el tiempo, ¿no? Porque obviamente es lo que les mencionaba hace rato. No es lo mismo que yo me di cuenta que desde hace un mes, por ejemplo, me empecé a sentir mal, tanto mentalmente como físicamente, y digo como de, ay, pues ya estoy agotada, ¿no? Y me empiezo a tratar. Obviamente pues va a ser más fácil que obtengas pues resultados más rápidos, pero sin embargo cuando ya llevamos mucho tiempo así, una va a ser más difícil que lo identifiquemos porque pues ya se hace como una costumbre y hay que recordar que también el autocuidado debe de ser un hábito, ¿no? No es un viernes en la noche ver Netflix y comer y decir, ay, ya es mi autocuidado, ¿no? Y solo repetirlo una vez al mes, por ejemplo, porque todos tenemos métodos para que nos sintamos mejor. Sin embargo, sí hay que priorizar el autocuidado y pues es como el ejercicio, ¿no? Se tiene que hacer diario, se tiene que trabajar, debe de convertirse en un hábito. Pues sí, varía mucho, depende de las personas, qué es lo que a ti te hace sentir mejor. Puede ser ejercicio, puede ser leer, puede ser ver tu película favorita, comer rico, platicar con tus amigos, pero pues sí, hay que saber identificar esas actividades que nos hacen bien y pues le puedes dar a la siguiente, Rob, ¿verdad? Y pues bueno, aquí pues también queremos como contarles un poco de nuestras experiencias, de cómo lo vivimos tanto Rob, Ana, que es otra pues organizadora de Climate Save, y también muchísimos activistas, ¿no? De ya sea Climate Save, Animal Save. Y pues bueno, personalmente a mí me costó como mucho trabajo darme cuenta de esto, ¿no? Que ya era como un problema porque pues tú dices como, ay, estoy bien, vas a esta protesta, vas a esta acción, después de las vigilias, pues
obviamente es ese sentimiento de tristeza, pero tú piensas que pues obviamente es por la carga, ¿no? Emocional, porque el ser activista pues no es un trabajo fácil, no es algo bonito en sí, pero pues ya sabes más o menos lo que te espera, ¿no? Y también me pasaba mucho que pues yo creía que como los animales se la estaban pasando mal, yo no tenía derecho a pasármela bien, porque yo porque sí podía salir con mis amigos y estar feliz si ellos seguían en los mataderos, en los laboratorios, en las granjas. Entonces yo solita como que me torturaba y decía como de, no, es que pues tú no mereces ser feliz, ¿no? Porque no que no mereciera ser feliz, sino más bien como que me sentía culpable al estar realizando actividades que no estaban pues beneficiando a los animales, ¿no? Entonces comienzas a pensar que todo debe de ser activismo, cada decisión que tomes pues debe de ser por los animales y te vas dejando un poco de lado. Y entonces es cuando, como a cualquier ser humano que está pues llenando su cerebro de la misma cosa, pues comienza la ansiedad, comienzan otros problemas y pues a mí en lo personal, como que yo no quería platicar con nadie de cómo me sentía o de si tenía depresión o ansiedad, porque pues yo pensaba que quizás nadie iba a entender, ¿no? Que era como de, pues bueno, tú literalmente te ofreciste para esto, ¿no? Nadie te obligó a ser activista, pero no por eso quiere decir que nosotros no merezcamos tratarnos con cariño a nosotros mismos y también darnos un descanso cuando lo necesitemos. Entonces, pues comencé a notar que algunos de mis compañeros también se sentían así y pues al platicarlo nos dimos cuenta de que era como el miedo que todos nosotros teníamos en común, ¿no? Como de comentarlo con alguien más, porque pues teníamos miedo de que yo fuera la única que se sentía así, ¿no? Y que nadie más era y que pues era mi problema seguramente porque no estaba comiendo bien o porque no estaba descansando, pero pues realmente piensen que no están solos. Siempre pues va a haber una persona que esté pasando por lo mismo que tú o que pueda empatizar con tu situación o que ya lo haya pasado, ¿no? Y bueno, Rob, no sé si tú eh, vas a compartir algo aquí. Ujú. Sí, pues justamente igual, o sea, como dice Adriana, hablando como de nuestra experiencia, pues ya empecé a notar como esto, ¿no? Antes como que el tema del autocuidado, o sea, como que había, por ejemplo, yo he escuchado sobre esto, ¿no? Y como que comprendí la parte de, pues, ser compasivo conmigo mismo, de escucharme, de atenderme y demás, pero justamente llega un momento en el que, por ejemplo, ya empecé a notar que, por ejemplo, reacciones físicas, ¿no? Que sentía fatiga, que algunas veces, no sé, me dolía la cabeza, algunas veces también como que presentaba náuseas y eran como temas como físicos que hasta cierto punto comenzaban a ser desgastantes, adicionales, por ejemplo, a las reacciones como, así decirlo, cognitivas que tenía, ¿no? Como, por ejemplo, el aislarme, que creo que fue lo más preocupante cuando noté que en mí ya no había como ningún interés en relacionarme con otras personas, ¿no? Incluso hasta en mi propio círculo empecé como a dejar de asistir, por ejemplo, a reuniones, ¿no? O terminaba, por ejemplo, una vigilia y decidía cómo irme a casa. Empezaba como a tener confusión, desorientación, incluso como a tener como ciertos cuestionamientos o pensamientos desordenados, ¿no? Y al decir esto, es como, bueno, ahora ya sé a través del autocuidado, por ejemplo, que soy como una persona overthinking, ¿no? Me puedo crear como un montón de escenarios y sobrepienso muchísimo las cosas y eso llega como a ser ¿cómo decirlo? Como una barrera para poder tomar una decisión concisa, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a identificar como todo esto, y pues ya sobrepasó mi límite en el que ya no era normal el que yo estuviera sintiendo náuseas como diario, que estuviera como aislándome y demás, fue cuando pues como que entré en esta parte de como de reflexionar, escucharme y darme cuenta que era momento de justamente ir con un profesional, ¿no? Y creo que cuando asistí, por eso justo como en la explicación pasada decía, parte del autocuidado y también un acto de amor que podemos demostrarnos a nosotros
nosotras y nosotros mismos, es aceptar que no podemos con todo, es aceptar que nuestras propias emociones incluso nos están sobrepasando y buscar como ayuda de un profesional. Entonces, pues principalmente es identificar todo lo que sentimos, ¿no? Y justamente me llegó a pasar, por ejemplo, como comentaba Adriana, ¿no? Si yo me sentía triste, siempre como que hacía esta comparativa de, bueno, pero al final los animales que vi en la vigilia sufrieron más, ¿no? Y no pasa como nada. O incluso como empecé como a perderme, ¿no? Antes, por ejemplo, también era como de que iba como otro tipo de actividades, ¿no? No sé, pintura o iba como, no sé, a otro tipo de clases o hacía como actividades físicas por la mañana y demás. Y después todo eso empezó como a perderse, ¿no? Empecé a notar desinterés y creo que en algún punto llegas a sentirte solo, ¿no? Y dices, bueno, todo lo que estoy sintiendo, todo lo que pasa, pues es normal, ¿no? Y creo que es como el primer error en el que ahora, ¿no? A través de mi proceso y practicando como todo este tema bajo mis técnicas y bajo mi propio proceso, pues ahora digo, bueno, creo que es importante y lo que siempre agradezco es como que tuve la oportunidad y el tiempo de escucharme, identificarlo y pues poder pedir ayuda, ¿no? Y justo como dice Adriana, creo que entre activistas somos como una red y sabemos que algunas veces podemos acercarnos a nuestros compañeros y a nuestros compañeros y también está bien, ¿no? Identificar que incluso dentro de nuestro círculo social puede haber personas que pues no nos suman, ¿no? Hay personas que nos hacen sentir mal o hay personas que de cierta forma están oprimiendo, ¿no? O están, o simplemente nos hacen como sentir o incómodos. Entonces, todo eso a través de pues nuestro propio proceso, por eso decía como en los slides pasados, ¿no? El autocuidado es un proceso personal y también todas las herramientas que Adriana, que yo, cualquier otra persona a las que nos acerquemos nos den, no a todas nos van a funcionar de la misma manera y pues está bien, ¿no? Y pues no sé, eso es como parte de mi experiencia. Y bueno, algo o un principio del autocuidado que es súper, súper importante y de los cuales tenemos que priorizar es aprender a decir no, ¿no? Eh, por ejemplo, el darnos cuenta como activistas, ¿no? Como personas veganas, el darnos cuenta que hay un sistema que oprime y que asesina a millones de animales de forma injusta, ¿no? Y que al final es violento y decidimos decir no a esto, eso ya dio paso, por ejemplo, a que muchas personas nos cuestionen, ¿no? Ya estamos del otro lado en el que siempre, por ejemplo, nos vamos como a sentir en algunas ocasiones incluso hasta atacados, ¿no? Llenándonos de muchas preguntas, y como muchos cuestionamientos o barreras porque las personas no comprenden eso que nosotros ya estamos como haciendo, ¿no? Entonces, algunas veces, y justamente lo platicaba, ¿no? Con mi terapeuta, creo, y ella como que coincidía, ¿no? La mayor parte de las veces a nosotras como personas nos cuesta mucho decir no. Y es como súper importante conocer nuestros límites, es súper importante conocer cuáles son eh, pues tener como siempre en mente cuál es nuestro objetivo y hasta dónde puedo yo llegar y a través de eso poder pues decir no. Y no está mal decir no. Era también algo que ella me comentaba. Y bueno, el tener siempre presente el que tú eres tu propia prioridad. Y bueno, al decir no, pues también estás priorizando tus necesidades, tus metas y tus deseos. Al decir no, también te da paso a reflexionar, a tomarte tiempo para poder responder o actuar, ¿no? No puedes tener como la respuesta de inmediato, porque a lo mejor hay muchos aspectos que tú tienes que analizar, que pensar y para tomar una decisión consciente. Entonces, el decir no justamente también da paso a ese estado de reflexión o a ese momento que incluso, pues, que vas a tener contigo misma. Al decir no, también nos va a ayudar a tener firmeza en nuestras decisiones, ¿no? Porque tenemos claro qué es lo que no quiero y tenemos claro qué es lo que sí quiero, qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace sentir mal. Y bueno, también al decir no, pues también da paso a decir lo que sentimos, lo que pensamos en todo momento. Hay que recordar
que en los momentos en los que nosotros nos estamos expresando, porque hay momentos en el que, no sé, de pronto te abres y estás platicando con una persona de lo que sientes y lo que piensas, y la persona simplemente no comprende o no llega a empatizar con eso, es como importante saber que entonces no es un espacio en el que te sientas segura y hay que, pues como que dejar en ese momento ese espacio, ¿no? Y así vas a empezar a identificar también incluso a las personas que te rodean y la forma en la que están aportando o están restando incluso a que tú te sientas cómodo o también que tú puedas como desarrollarte en un ámbito pues armónico o pues incluso que también te ayude a tu desarrollo. Entonces, pues prácticamente el decir no nos va a ayudar prácticamente a establecer límites y a dejar claro que primero estamos nosotras y claramente si yo estoy bien conmigo misma voy a poder ayudar a alguien más. En este caso, hablando, por ejemplo, de nuestro, de nuestro movimiento, en donde todas y todos estamos justamente enfocados, que es la liberación animal. El yo sentirme y abrazar mis emociones y mis sentimientos me va a ayudar a que yo pueda asistir a esa vigilia o que yo pueda asistir a ese cubo o esa protesta y que pueda dar hasta donde sea posible mi esfuerzo y mi tiempo, sin cuestión de, por ejemplo, tener complicaciones tanto físicas o emocionales, ¿no? Que también se pueden ver desatadas en diferentes acciones, ¿no? O digo, por experiencia propia he estado, por ejemplo, en acciones en donde es tanta la sobrecarga sensorial o es tanto como las emociones que llegan a sentir los activistas que le contestan mal a una persona, ¿no? O intentan ser violentos con las personas. Entonces, esos son signos de que, pues, tal vez hubiera estado mejor quedarme en mi casa escuchando, relajándome, cualquier otra actividad que a ti te haga sentir mejor a ponerte en riesgo, ¿no? Y no solamente ponerte en riesgo a ti mismo, sino a todo el grupo. Entonces, eso es como muy, muy, muy importante. Claro, no es fácil aprender a decir no. Creo que igual es un proceso como personal, pero si algo puedo comentar es que siempre hay que tener como bien en mente cuáles son nuestros límites. Y bueno, aquí también vamos a hablar de un tema, del que es los primeros auxilios emocionales. Esta información, estos pasos que voy a compartir, nos los compartió justamente una psicoterapeuta. El equipo de CDMX Animal Safe tomamos hace un tiempo una terapia en grupo en donde hablamos de los primeros auxilios emocionales y esto nos ayudó pues justamente a relajarnos o prácticamente estos pasos se pueden aplicar de forma propia o también con algún compañero o compañera, ¿no? Principalmente, pues en las vigilias, ¿no? Cuando nos encontramos, por ejemplo, en alguna protesta que llega justamente a desatar muchísimas emociones y, y en ese momento tal vez no podemos como controlar, ¿no? O son tantas las emociones que llegamos a sentir que no sabemos qué hacer con ello. Entonces les voy a compartir como estos pasos que ella nos explicaba y que de pronto, o sea, que de forma propia siento que me ha ayudado muchísimo a controlarme, escucharme y saber cómo actuar en ese momento de, pues, de estrés. Y bueno, pues los principales pasos a considerar, dice número 1 es contacto y acercamiento, ¿no? Descubrir y delimitar los motivos, es decir, el reconocer y darle un nombre a lo que estoy sintiendo. Estoy frente a un camión de cerdos, estoy frente a un camión de toros y me siento triste. Estoy en una disrupción en donde las personas que están frente a mí están consumiendo cuerpos de animales y estoy enojado, ¿no? Estoy en un cubo en el que estoy teniendo una conversación con las personas y estoy diciendo todo lo que conozco y estoy mostrando a través de una pantalla lo que realmente pasa en los mataderos y ella sigue debatiendo y sigue poniendo en cuestión el que el asesinar, por ejemplo, animales sea o realmente tenga que ser necesario y me siento enojado o triste, ¿no? El ponerle un nombre a nuestras emociones es como muy importante y nos ayuda justamente a contrarrestarla. En este caso, también el acercarnos a una persona y tener justo este acercamiento, pues también nos va ayudar a saber que está mal, ¿no? Por ejemplo, yo en una vigilia veo que una persona decide separarse del grupo y empieza a llorar.
quiere decir que yo puedo tener un acercamiento porque ya estoy justamente identificando alguna reacción que hace o me hace pensar como una persona externa que puede necesitar mi ayuda. Es aquí en donde decía esta psicóloga, hay que tener como muchísimo cuidado en cómo nos acercamos. Tal vez el proceso de la otra persona es como vivir ese momento por ella misma y quiere decir que tiene un proceso de autocuidado y lo va a poder superar, pero pues siempre hay que acercarnos como de forma presente para saber si puede llegar a necesitar algo, ¿no? Palabras clave, ella nos comentaba, cómo te sientes y qué puedo hacer yo por ti, ¿no? O cómo puedo yo ayudarte. Creo que escuchar esas palabras en algún momento de angustia o en algún momento de tristeza nos puede ayudar a sentir mejor o nos da ese confort de que no soy la única o no soy el único que lo está sintiendo, sino hay alguien más y ese alguien más quiere ayudarme, ¿no? Está mostrando empatía por mí y eso pues puede como ayudarnos a salir como o afrontar ese sentimiento. El siguiente paso es seguridad y alivio, ¿no? Y tiene mucho que ver con lo que comenté anteriormente. Crear un espacio seguro, ¿no? El acercarte a la persona de forma cuidadosa, con respeto y no llegando como abruptamente a preguntarle o abrazarle y demás, porque también eso conlleva un tema de consentimiento, el hacerle creer a la persona que está en un espacio seguro y que tú, y en ese momento tú estás interesado, interesada en ayudarle, en escucharle, o simplemente si necesita algún contacto físico, ¿no? Algún abrazo, o no sé, necesita tal vez un pañuelo para secar sus lágrimas y demás, tú vas a hacerlo por ella y eso realmente lo va a ayudar a sentir pues mejor. Después viene como el tema de la estabilización y eso es como ya un aspecto más físico, ¿no? Tener contacto visual con la persona, incluso ayudarle a la respiración o hacer diferentes distracciones, ¿no? Y les digo, esto también aplica hacia nosotras mismas, ¿no? Yo llego de una vigilia, por ejemplo, y parte de mi autocuidado para no sentir triste o entrar a mi cuarto y acostarme en la cama y empezar a pensar en todos esos individuos que conocí en ese día, empiezo a dibujar, empiezo a escribir, o no sé, descubrí que me ayuda mucho el salir al restaurante favorito, comer solo, o no sé, me ayuda mucho a ver a mis amigos, platicar con ellos y demás. Entonces todo eso nos va a ayudar a estabilizar esas emociones y justamente a tener como un proceso en el cual yo ya pueda tomar una decisión consciente, ¿no? Uno, me quedo triste, me pongo a llorar y eso me hace sentir mucho, o sea, como peor, o hago otra actividad que sé que a pesar de que yo me sienta triste, me va a ayudar a contrarrestarla. Pues justamente eso también puede pasar con otra persona, ¿no? El tener un contacto físico, siempre y cuando pues también sea consentido, también le va a ayudar a esa persona a justamente entender que no está sola o no está solo. Y bueno, el siguiente paso dice que pues va a dimensionar la situación, es decir, saber que hay alternativas o va a haber también decisiones, ¿no? En el cual era lo que les comentaba anteriormente, o me quedo en mi casa llorando y sé que eso no me hace sentir bien porque me hace sentir como mal o de cierta forma no me gusta sentirme así, o tomar una decisión consciente de hacer alguna de las actividades que sé que me van a ayudar. Y bueno, justamente todo este proceso de los primeros auxilios emocionales nos van a ayudar a conectar, ¿no? Y justamente algo que hay que decir es que nada de lo que a lo mejor está ocurriendo en ese momento, pues puede sobrepasarme. Si yo a través del autocuidado conozco cuáles son mis límites y también reconozco cuáles son las emociones que no me gusta sentir o que no me siento cómoda o cómodo sintiendo, pues bueno, no voy a tratar de no sobrepasarlas, contrarrestarlas y de esa forma lograr hasta cierto punto un equilibrio. Y al un equilibrio, pues ahora sí podemos tener justamente decisiones acertadas o decisiones más conscientes. Entonces, les digo, este es un pequeño como proceso que nos enseñaron o que nos dieron en esa terapia grupal y que de cierta forma, al menos de forma personal, siempre
lo pongo en práctica y lo tengo presente conmigo mismo, y también cuando veo a alguna persona en alguna vigilia que tal vez no está pasando por un buen momento en ese momento y es entendible por la situación que está ocurriendo en ese momento, pues sé cómo acercarme y sé que lejos de que esa persona le afecte o le espante el que yo tenga ese acercamiento, la va a ayudar a sentirse mejor o al menos va a ayudar a que ella o él sienta que pues que no está solo. Y justamente va a dar paso a que uno pues abra al diálogo, ¿no? Y me cuente que hay que estar preparados también completamente para escuchar lo que está ocurriendo, o simplemente también que de forma consciente tome una decisión de en este momento pues acudir con un profesional. Y pues bueno, algunos de los ejemplos, igual pues formas de terapia o de autocuidado que nosotros pues realizamos y que personalmente sí nos ayudan y sí nos sirven, es como el journaling, que es pues básicamente escribir en un diario, tener un diario, llevar un diario donde escribes lo que sientes, ¿no? Porque creo que también no estamos acostumbrados como sociedad a, a sacar de nuestro pecho aquello que sentimos en ese momento, sea felicidad, sea tristeza. Creo que pues realmente el hacer esta actividad puede ser 10 minutos al día antes de que vayamos a dormirnos, puede ser en cualquier cuaderno, con una pluma, y o sea, creo que es como un poco de que al principio no sabes, ¿no? Como, ay, ¿qué voy a escribir? O, ay, no creo porque nunca se me ha dado escribir, pero literalmente al poner la primera oración, pues solito tu cerebro empieza a decir como, ay, esto y esto, y empiezas a escribir y te das cuenta de que realmente te estás sintiendo mejor y que entonces como eso ya lo pasaste a pluma y papel, ya no lo traes en la cabeza tanto, ¿no? Ya te quitaste como ese peso de encima y pues bueno, también es parte del autocuidado porque pues recordemos que cada persona es diferente y puede que a mí lo que me afecte, a Roberto no le va a afectar de igual forma, ¿no? Cada quien pues reconoce justamente cuáles son sus límites y pues no porque las demás personas aparentemente estén bien o no les afecte tanto, quiere decir que a ti no te tiene que afectar. Tus emociones son válidas y pues bueno, aquí entra lo que les mencionamos hace rato de terapia pues con un profesional. Hay diferentes tipos de terapia, ¿no? Y pues obviamente nosotros, además de ser activistas, pues somos seres humanos que antes de comenzar a activar teníamos nuestros propios problemas y ahora si le añadimos como pues todo esto del activismo, porque pues recordemos que no es normal, al fin y al cabo, tener que exponernos nosotros a situaciones de mucho estrés o a situaciones que, por ejemplo, nos puede provocar shock, el ver un cerdo lleno de sangre, el ver cómo golpean a un animal, pues en el cerebro de cada quien va a provocar diferentes reacciones, ¿no? Y pues no es normal eso, obviamente lo hacemos pues porque creemos en la liberación animal y creemos que obviamente cada paso cuenta, pero pues también está bien darnos cuenta de que eso debería de ser tratado, ¿no? Platicarlo pues no solo con nosotros mismos, sino con alguien más. Si quizás tú no puedes pues ahorita postear una sesión de terapia, pues puedes platicarlo con alguien más, siempre y cuando pues no rebases los límites de esa persona o siempre y cuando la otra persona pues también esté dispuesta a escucharte. Y creo que también pues vivimos en una época pues muy afortunada por el acceso al Internet, que es una herramienta. Entonces ya ahorita podemos ver muchos, bueno, escuchar muchos podcasts, información muy valiosa en YouTube que pues justamente viene de profesionales, ¿no? O artículos en internet que también vienen de profesionales. ¿Le puedes cerrar la siguiente, Ro, por favor? Y pues bueno, hablando específicamente de el journaling o escribir o tener tu diario, como ustedes prefieran llamarle,
te va a ayudar a nivel mental y a nivel emocional también. Te ayuda a controlar la ansiedad, te ayuda a identificar tus emociones porque pues muchas veces lo estás pensando, ¿no? Y se queda ahí, pero ya al momento de pasarlo, pues ya estás viendo lo que tú mismo escribiste, como de, me siento furioso, me siento sin esperanza, etcétera. Entonces te va a ayudar demasiado a desahogarte. Va a ser un buen ejercicio, pues, también pues, para que lo sigas haciendo, como ya mencioné, que el autocuidado sea un hábito, no una cosa de una vez al mes, sino que realmente son estas pequeñas acciones que te van a llevar como al destino final, ¿saben? No lo puedes hacer de un día a otro, obviamente, tienen que ser, pues, el conjunto de estas acciones que al final te están beneficiando. Y pues bueno, también los beneficios del journaling son pues la comunicación contigo mismo, contigo misma y el orden, ¿no? Que también lo fomenta, como este pues despeje de tus propios sentimientos o ideas y también pues es económico, a diferencia de otras técnicas, como ya mencionamos, porque simplemente lo puedes hacer con un cuadernillo que ya tengas en tu casa, ¿no? Incluso algo reciclado. Puedes empezar hoy escribiendo 2 oraciones. Mañana van a ser 3 renglones, pasado mañana 5 y de repente pues tú mismo vas a empezar a escribir una página entera porque pues te causa mucho alivio el hacer esta técnica. Y pues bueno, o sea, también para reforzar lo que mencionábamos hace rato, siento que a veces con esto de saber decir no y aprender a hacerlo, porque pues una cosa es decirlo, ¿no? Y otra es llevarlo a la práctica, a veces pasa que es como de, bueno, yo tengo que organizar todo en mi ciudad porque quizás no somos un grupo tan grande, ¿no? Yo organizo las vigilias, yo organizo las marchas, yo tengo que organizar las disrupciones, yo tengo que organizar los cubos. O alguien más te dice, ¿no? Como, ay, oye, tú que ya tienes experiencia como organizando esto, ¿crees que para el siguiente fin de semana podrías liderar como pues a este grupo? Y pues obviamente tú piensas, ¿no? Es por los animales, lo puedo hacer, pero pues ahí también entra el decir, ¿no? El autocuidado. Y aparte siento que es súper importante también como pues no abarcar muchas actividades, porque así vas a motivar a otras personas a que ellos mismos lo hagan, ¿no? Que se den cuenta de que nadie, al fin y al cabo, es indispensable para llevar a cabo una actividad. Y eso no quiere decir que pues no importe lo que tú estés haciendo, ¿no? Porque es súper valioso y también pues es un trabajo en equipo, ¿no? Necesitamos de muchas personas para realizar diferentes actividades, no solo de una, y pues sí, o sea, los invito a llevar este ejercicio a cabo, pues también motivar a otras personas a que tomen liderazgo y pues saber decir como, no, estoy cansado. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Y pues bueno, también apoyarte en tus amistades es importante. Si bien los amigos no reemplazan la terapia profesional, pues porque al fin y al cabo siempre hay cosas que quizás por pena o porque ya son pensamientos muy intrusivos o ya es como algo muy personal, pues siempre siento que cada persona guardamos esa pequeña parte de nosotros para nosotros, ¿no? Y pues que quizás con tus amigos te da un poco de vergüenza o no, o sientes que te van a juzgar, pero realmente hagan el ejercicio que les comento y también platíquenlo con las demás personas, ya sean activistas o, por ejemplo, este taller que estamos dando, pues obviamente es para ustedes que son activistas, pero pueden tomar los consejos para cualquier ámbito de su vida, ¿no? No solo el activismo, puede ser en su trabajo, con su familia, etcétera. Y pues bueno, retomando esto de apoyarnos en nuestras amistades, también a veces pensamos que dentro de la comunidad vegana o dentro de la comunidad, pues, de activistas, que todos vamos a estar bien, ¿no? Y que todos nos vamos a llevar súper y pues realmente puede ser que por este pensamiento estemos como pues aceptando actitudes nocivas y tóxicas para nosotros mismos o por ejemplo hay gente que justamente por no hacer estos ejercicios de retroinspección en los que dicen
cómo yo estoy tratando a los demás y cómo me estoy tratando a mí mismo, pues lastiman a las personas, ¿no? Porque justamente ellos no se detienen a pensar o decir, ok, necesito tomar un descanso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también comienzan pues a lastimar a otros activistas, ¿no? O hacerte sentir mal, incluso pues me ha pasado que es como de, no, ¿por qué no viniste hoy a esta actividad cuando éramos pocas personas o los animales te necesitaban? Y es porque realmente eso también es un sentimiento de culpa, ¿no? De ellos mismos, que pues al fin y al cabo todos merecemos un descanso. Entonces, asegúrate que tu círculo de amigos, el más cercano, pues sea de confianza, que sepas que es una relación pues sana, que sepas que tú puedes obtener algo de ellos, hablando pues de nutrirnos los unos a los otros y que pues ellos también puedan apoyarse en ti, ¿no? Cuando sea necesario, que sea recíproco todo obviamente. Y pues hablar de estos temas es el primer paso para quitar como este tabú de salud mental en la comunidad de los derechos de los animales. Y pues también justamente está como esto de que no en todas las actividades vamos a dar nuestro 100%, ¿no? Porque pues sería agotador físicamente y también mentalmente el siempre pues esperar que estemos del mejor ánimo y que siempre, siempre vamos a dar el 100%. Habrá días en los que vamos a dar el 90% de nosotros o el 80 o el 70 y eso también está bien porque cada quien está haciendo lo que puede con lo que tiene. Entonces, pues sí, crean que su salud mental es tan importante como lo de los demás, ¿no? Si ustedes no dejarían que uno de sus amigos se agotara mentalmente y que estuviera súper irritado todo el tiempo, ¿por qué sí lo están permitiendo con ustedes mismos? ¿Por qué sí quieren apoyar a los demás y decir como de, ay, necesitas un descanso, porque no lo hacen con ustedes mismos también? Ustedes merecen la misma compasión que le intentamos dar a los animales y también merecemos el mismo nivel de empatía pues para estar bien para ellos, pero para nosotros mismos, ¿no? También. Um, Ro, ¿puedes poner la siguiente, por fin? Listo. Y bueno, pues igual, como Adriana ya comentó, ¿no? La importancia de desarrollarnos, porque pues hay que recordar que también como humanos, como humanas somos pues seres sociales y el encontrarnos en un entorno o el tener interacción pues siempre va a ser como parte importante de nuestro desarrollo, ¿no? O para aprender o obtener nuevas experiencias, pero pues creo que lo que comenta Adriana es importante, ¿no? Saber que en algunas ocasiones puede haber en ese círculo personas que pueden pues presentar como cierto nivel de toxicidad o actitudes que sobrepasan nuestro límite y hasta cierto punto sea lo correcto para ti misma o para ti mismo pues romper ese vínculo. Y bueno, lo que vamos a hablar ahora es del tiempo de calidad como también una de las cuestiones que nos van a ayudar y que son parte del autocuidado como muy importante. Y bueno, aquí coloco una pregunta pues muy importante y que hasta cierto punto puede ayudarnos a reflexionar si realmente estamos haciendo o estamos disfrutando las cosas que disfrutábamos o que nos gustaba hacer hace tiempo, ¿no? Antes de ser activistas y demás, y también reconocer que somos personas cambiantes y así como el mundo que está a nuestro alrededor está cambiando, nosotras y nosotros también lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, justo la pregunta dice, ¿qué he hecho por mí últimamente? Y creo que es una pregunta bastante fuerte y que hasta cierto punto cuando yo estaba justo en el burnout y estaba teniendo todo lo que ya comenté en mi experiencia, al momento de hacérmela me di cuenta que había cosas que me gustaban y que disfrutaba y que ya no estaba haciendo. Por ejemplo, últimamente ya no había tomado un viaje, últimamente ya no había visto a familiares o personas que disfrutaba su compañía, que últimamente, por ejemplo, ya no estaba, no sé, asistiendo a clases de acuarela o de dibujo o cualquier otra cosa o cualquier otra actividad que estaba como tomando, ¿no?
por ejemplo, ya descubrí que ya no estaba meditando en las mañanas y que era algo que a mí me sentía o que me hacía sentir mejor y que era una forma buena en la cual yo sentía que mi día comenzaba como bien y ya no lo estaba haciendo, ¿no? Y justamente si ustedes se hacen esa pregunta de qué han hecho por ustedes mismas en este tiempo, puede que haya respuestas positivas o puede que haya incluso respuestas que nos desalenten un poquito, ¿no? Como lo que acabo de comentar. Pero bueno, siempre es importante y esto no es como absoluto, ¿no? O sea, podemos justo identificarlo y podemos como actuar sobre eso de la mejor forma. Y bueno, el pasar tiempo con nosotras mismas, a esto nos referimos justamente a sobrellevar o a identificar todos esos sentimientos y empezar a hacer o a llevar a cabo actividades que también nos ayuden, ¿no? Y que lejos también de hacernos sentir mejor, nos ayuden a ser personas pues más íntegras, ¿no? Eh, por ejemplo, en Animal Safe pues hay muchísimos working groups, conozco uno y estoy uno en donde, por ejemplo, se habla como de arte, ¿no? O también en nuestro entorno, por ejemplo, de las vigilias o de cualquier otra actividad, nos vamos a dar cuenta que hay personas, por ejemplo, que disfrutan tanto la lectura como yo, hay personas que disfrutan el, por ejemplo, acudir a un museo como yo, hay personas que disfrutan el hacer fotografía como yo, y justamente esos espacios que están lejos, por ejemplo, de actividades que tengan que ver con los animales, y que tengan que ver directamente conmigo mismo, también nos van a ayudar. Y es pues un acto de autocuidado el también accionar en eso, ¿no? En lo que tanto disfruto y en lo que tanto me hace sentir bien. El tener justamente esos momentos contigo y disfrutar de actividades van a refrescar tu mente. Es decir, pues vas a salir un poco de la rutina para descubrir y disfrutar pues el individuo que eres, ¿no? Por ejemplo, si yo no soy bueno para fotografía, pero Adriana tiene una cámara y sabe manejarla y me puede enseñar, y yo me siento cómodo, siento que puede ser una buena experiencia el aprender pues de fotografía, lo voy a hacer, ¿no? Y ya no solo voy a disfrutar de la compañía de Adriana, que me hace sentir cómodo, sino voy a aprender algo nuevo que pues evidentemente van a ser de el yo que soy, pues una persona más íntegra, ¿no? Y que de cierta forma también esas actividades o esas acciones que tú puedes aprender pueden ayudar a los animales, ¿no? Por ejemplo, el tomar fotografía y el documentar vigilias u otras acciones también es activismo y también es muy importante. Eh, el tener tiempo con nosotras mismas nos ayuda a identificar que no somos fan del control. Nadie quiere ser fan del control. Es decir, pues está bien si todo lo que planeo, todo lo que quiero, pues no se cumple, ¿no? Simplemente el tener tiempo conmigo mismo es de tener todo eso, ponerme a reflexionar, divertirme y conocerme y buscar una fuente de inspiración. Por ejemplo, no sé, hablando en un tema, por ejemplo, laboral, cuando me encuentro en el burnout de ya no tengo ideas o demás, bueno, pues está bien, por ejemplo, tomarme 5 o 10 minutos de mi rutina del trabajo para ponerme a dibujar, para ponerme a rayar, ¿no? Tengo una libreta en donde boceteo cualquier cosa y esa es mi fuente de inspiración porque ayuda a que mi mente se relaje para que yo pueda regresar frente a una computadora con ideas y evidentemente eso mejore mi productividad. Entonces, no es importante eh, pues reconocer que no podemos hacer todo, no podemos con todo, y bueno, que hay también otras cosas que debemos priorizar, ¿no? Y cada una de nosotras y de nosotros puede descubrir cuál es esa actividad, cuál es ese hobby, cuál es esa acción que nos va a ayudar a sentir mejor. También el pasar tiempo con nosotras mismas nos va a dar justamente ese equilibrio, como decía, el tener pausas para hacer y disfrutar actividades que me gustan, que ya conozco o que pueden ser como nuevas. Y justo también nos va a dar como este estado de armonía en donde vamos a tener claras nuevas ideas y también pues vamos a tener como motivación en todo momento, ¿no? Y pues, ¿cómo podemos descubrirlo? Habrá unas que ya tengamos como presentes, ¿no? No sé, desde siempre me ha interesado el arte, desde siempre me ha interesado la fotografía, ¿no? Para acercarnos también a nuestro círculo, si tiene mucho que ver con lo que Adri comentaba en el punto anterior, acercarnos y también descubrir que las personas son pues diferentes y que tienen actividades diferentes y que pueden interesarme,
pues también es autocuidado, el desarrollarme en nuevos ámbitos y descubrir y ver que puedo ser yo una persona íntegra o que yo puedo sumarme más cosas día a día, también es súper enriquecedor. Y bueno, eso sería prácticamente todo del que queríamos hablar en este taller. Como comentamos, y es importante recalcar, tanto como Adri o yo no somos profesionales en cuanto a salud mental, hablamos desde nuestra experiencia y desde nuestro proceso, pues teniendo acercamiento con profesionales. Esta información que compartimos, pues vienen de, evidentemente, información o artículos científicos y pues también, ¿no? De personas cercanas, por ejemplo, de la terapeuta con la que yo asisto y que hemos también asistido, ¿no? Como terapia grupal, organizadoras o organizadores. Entonces esperamos que justamente esta información ayude a que cada una y cada uno de ustedes, si se encuentran en un burnout o se encuentran en un momento del día o de la vida en el que se llegan a sentir desorientados o hay como presencia de otro tipo de cuestiones como físicas que ya comentamos, pues sepan que no están solas, que no están solos, que se pueden acercar a nosotros o en este caso pues existen también los profesionales de la salud que pueden como ser un gran apoyo. Sí, en verdad, Y muchísimas gracias por conectarse. Nos hace pues muy felices de estar como haciendo diferentes talleres. Igual si ustedes tienen alguna sugerencia o algo que les gustaría pues tocar en algún taller, las ideas son bienvenidas. Esperamos que este taller haya sido pues de su ayuda y que puedan encontrar pues gran beneficio de esto que les comentamos. Si alguien necesita pues como ya dijimos, algún contacto de un terapeuta, pues nosotros se los podemos proporcionar en la página de Climate Safe, nos pueden mandar mensaje, igual si quisieran compartirnos algo, cualquier cosa, pues nosotros siempre estamos para escucharlos y apoyarlos. Y pues muchas gracias, no sé si quieran decir algo, algún comentario, lo pueden dejar pues en el chat que estamos leyendo o como ustedes quieran. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Tania. Gracias, Natalia. Y pues bueno, si nadie quiere como agregar algo, este sería el fin del taller. De nuevo, muchas gracias. Tengan bonita noche. gracias, descansen. Gracias, buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas gracias por noches. unirse. ¿Te los quitaste o se salieron?